espectadores, repetimos, bueno, si no lo hemos dicho, lo decimos ahora, nuestro objetivo con este capítulo que estamos grabando no es ofender a No, los que siguen algún tipo de religión, sino que es hablar, conocer y charlar un poco al respecto, porque para muchas personas la religión es su fuerza, su motor de vida y eso es muy válido. no, y es respetable, o sea, estamos hablando desde nuestras experiencias y de lo que nosotros como persona creemos. No estamos juzgando. Sí, exactamente, no es lo que hemos vivido. De la religión se dice mucho, mucha cosa buena, mucha cosa mala. Sí, dependiendo de lo que tú quieras creer, puedes sesgarte por un lado o sesgarte por el otro. Entonces, Sí. y siguiendo ese orden de ideas, algo que me intriga bastante es por qué algo como la religión dio cabida en el mundo. ¿Por qué crees que algo así existió desde que, pues no sé si la prehistoria, de que los humanos empezaron a ser conscientes que existían, que ocupaban un lugar en este espacio? eh, la religión fue como una respuesta natural. O sea, sí, porque esto Ya. me hace pensar en otro mundo, digamos, en otro tipo de espacio donde existan también seres pensantes, la conclusión también será llegar a la religión. Yo ¿Qué, creo, qué opinas tú? ¿Por qué la religión nace? yo creo que una de las razones principales, y es muy subjetivo, ¿no? Muy de lo que yo creo, es el tema de la culpa. Es de liberar mis culpas cargándoselas a otro. Es la incapacidad de aceptar que yo soy responsable de mis acciones y de lo que pasa a mi alrededor y se lo cargo a otro. Entonces, por ejemplo, yo soy mal esposo, Dios me perdona, ya estoy liberado, dejé de ser mal Entonces, esposo. la religión nació porque alguien se sintió culpable. No, eso es lo que yo pienso. No sé Ah, realmente si ese fue no, el no, motivo de no, la religión. y no lo descubriremos aquí, Y, pero tú, y otra de las razones puede ser el tema de no sentirnos solos, o sea, no sentirnos solos y creer que hay algo más allá, o sea, algo que o me limpia mis pecados o me da esa fuerza para uno ir adelante, sacarla toda, o es que me falta algo, entonces él me va a dar la fuerza para que lo consiga o me va a llegar. Eso es lo que yo pienso, no sé en tu caso cómo consideras que nació la religión. siguiendo lo que tú decías al principio por una culpa, hay una frase de Dostoyevsky, creo que se pronuncia así, Fyodor Dostoyevsky, que cuando la leí de joven me impactó porque me parece que va alineada con lo que tú comentas. Las personas aman las cadenas porque le quitan la angustia de pensar por sí mismos. Entonces tiene que ver con eso, la culpa, pues creo yo, ¿no? Que tiene que ver con eso, la culpa. Es angustioso, ¿no? Decir fui yo, entonces puede ser más fácil que alguien más esté y Que que cargue con cargue esta con eso. Entonces responsabilidad. podría, pero Ujú. es que si uno se pone a pensar muy en detalle y llegar a la conclusión de que no estamos totalmente solos, es muy abrumador esa línea de pensamiento, es abrumadora Sí, de acuerdo. y te lleva a un camino muy destructivo si tu fortaleza mental no es muy fuerte. Cuando digo una redundancia, si tu fortaleza mental no aguanta esa carga. En mi caso, lo que me preguntabas, ¿por qué la religión de cabida? Yo creo que como seres humanos, cuando empezamos a ser conscientes que ocupábamos un espacio, que existíamos, Ujú. eso a su vez trajo consigo una angustia existencial, porque viene una pregunta oculta que es, bueno, existimos, ¿De dónde? entonces, ¿por qué existimos? ¿Y de dónde venimos? Sí, porque existimos, entonces, ¿cómo llegué aquí? O sea, cómo me puso algo aquí? Y si empezamos a percibir el nacimiento, pues tenían hijos, pues bueno, pues un niño sale de aquí de una mamá y de dónde salí yo la primera persona, como entonces ese tipo de pregunta fue lentamente desencadenando a que debería haber un por qué nací, por qué existí, por qué el agua cae de arriba para abajo, y en vista a no encontrarle una respuesta material como, supongo que lentamente se fue llegando al pensamiento de que debe haber algo que está más allá de nuestra comprensión ¿Y qué lo hizo? y que lo hizo. Y entonces sobre esa premisa se empezó a construir toda una narrativa Sí. de ese algo, ¿no? Que es un Dios. Y así entonces ya pasamos de que todo lo que sucedía
en el mundo, por lo menos que salía el sol, se le empezó a atribuir a dioses y diferentes tribus, por así decirlo, en diferentes partes del mundo, comenzaron a crear sus narrativas, ¿no? Que el dios Pepito, ¿no? Que el dios tal, y entonces vemos de que, por lo menos en regiones de Latinoamérica como México, los aztecas tenían una narrativa para explicar por qué el mundo existió, los mayas. Pero es que, por ejemplo, si tú te pones a hacer un análisis de la religión, casi todos cuentan la misma historia con un nombre diferente. Hay patrones. Sí, hay patrones que se repiten, que el padre que tenía el hijo, que el hijo se sacrificó, que el sol, que la luna, son muy similares. Lo que pasa es que dependiendo las creencias, las vivencias, el espacio donde vivían, fueron adaptando esa historia a su conveniencia y a su medio, ¿no? Pero muchas veces se repiten, solo cambia el nombre aquí, la fecha, el color, la forma y demás. Sí, y si eso es así como tú dices, entonces podríamos pensar de que naturalmente creer en un Dios es parte de nuestra esencia. No nuestra, una esencia de todo ser pensante, porque no podemos entender a los animales en su totalidad, pero uno los observa y uno no percibe que ellos se cuestionen las cosas que uno se cuestiona. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es la utilidad de mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi sentido? Entonces, esta narrativa, y me parece como muy coherente y lógico, esa narrativa de un Dios, de un ente superior, puede llenar la respuesta a esta pregunta de cuál es nuestro sentido. Entonces, cada que nuestro sentido es que si nos portamos bien en la vida, cuando fallezcamos y pasamos a otra vida, vamos a ganar o el paraíso o el infierno. O vamos a reencarnar. Y si analizamos en el lapso de la historia, a medida que el ser humano ha sido más consciente o ha alcanzado diferentes niveles de conciencia, no sé si existirán, pero pues para efectos prácticos de lo que estamos conversando, la narrativa fue cambiando. Antes eran muchos dioses y luego fueron pasando a unos pocos. Pero eso es por la imposición, ¿no? ¿Cómo así? Pues porque antes, cuando llegó la época de la colonización, entonces obligaron a los que estaban allí a creer en lo que creía el que colonizó. Sí, pero los colonizadores entonces empiezan a reducirse. Pero los colonizadores de alguna forma llegaron a la conclusión que probablemente era más práctico pensar que un dios sea todo y decidieron de que esa era la verdad y la verdad pues la tenían que distribuir a las otras personas que podrían considerar más ignorantes. Pero, o sea, ¿me entiendes de que eventualmente a medida que fueron la conciencia, como volví y repito, fueron alcanzando más nivel de conciencia, fueron como entendiendo de que, ay, pues la lluvia no la trae el dios de la lluvia. No, lo que ocurre es que en una diferencia de potencia en las nubes hay una precipitación de agua. Entonces, pum, le dieron respuesta, descartado dios de la lluvia. Entonces, el sol, no, pues dios del sol no, porque pues ya sabemos de que la tierra es redonda y que entonces, descartado dios del sol. Entonces, lentamente fueron llegando a una conclusión. Pero eso no es del todo cierto lo que tú dices. No digo que sea cierto, claro, es lo porque, que estoy pensando. Por ejemplo, si tú ves en la religión, tanto católica como cristiana, está la creencia de que un solo Dios creó todo lo que existe. Sí, por eso, fueron llegando entonces no es que descartaron, sino que dijeron una sola persona. Sí, porque a medida que, bueno, vuelvo y te digo, es lo que yo pienso, a medida que fueron descartando, fueron llegando a la conclusión de que, no, pues de pronto solo una sola entidad fue lo que hizo todo. Fue lo que hizo que la lluvia sucediera, fue lo que hizo que el sol y la explicación para eso, pero hay una entidad superior y es lo que yo pienso y esta, como se consideran más inteligentes que los demás, esta cultura, pues llamámoslo con nombre propio, los ingleses, dijeron, no, pues vamos a ir a otras zonas, nos dimos cuenta de que el mundo es más grande de la tierra que estamos viendo aquí y a medida que fueron llegando y viendo otras tribus y veían estas cosas, dijeron, no, estas son ideologías arcaicas. Y se consideraron con el derecho de cambiarles esta ideología por las buenas o por las malas. Sí, y bueno, mentira. Mayormente por las malas. Pero eso de las malas es bien curioso porque eran estrategias psicológicas muy, muy interesantes cómo se metían en la propia religión de ellos, la desarmaban desde adentro y imponían la de ellos. Pero yo no diría que solo los ingleses, yo lo enmarcaría en los colonizadores. Ok. Sí, perfecto. porque no solo los ingleses, también Estados Unidos y otros tantos que No, es que Estados Unidos fue colonizado por Inglaterra también. Ah, bueno, sí, también.
Bueno, Pero sí. no, no está bien, entiendes, sí, porque no Pero podemos sí, saber. en general los colonizadores. Y yo creo que una de las razones por las cuales quienes fueron colonizados tomaron el Dios fue por el miedo al infierno, el miedo a que después de morir no ibas a ir a ningún lado y ibas a morir, ibas a desaparecer o te ibas a quedar en el purgatorio sufriendo. Entonces, eso fue una de las razones principales. Y el miedo a que te hicieran las múltiples aberraciones que se hicieron durante el tema de Claro, pues el miedo es una, cuando se estaba imponiendo la religión. bueno, podríamos decir que el miedo es una unidad de medida básica para hacer muchas cosas. Uy, El claro, mismo miedo puede haber sido también una explicación del principio porque llegamos a creer en dioses. claro, El también. miedo a no conocer, A no estar a no solos, conocer a qué no saber exacto, qué pasaba. porque da miedo. Puede dar miedo uno darse cuenta que está totalmente solo. Entender la definición de estamos solos, asusta, asusta. Cuando la piensas, hagan el ejercicio en sus casas, un poquito de trauma para sus casas, pónganse a pensar detalladamente qué significaría que tú desaparezcas de este plano de la realidad o de esta realidad cuando falleces y que no haya nada más. O sea, pongan a pensar detalladamente lo que eso significa. Da Perder miedo. la conciencia, que se desvanezca en el universo, es muy, 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 muy abrumador Sí. ese pensamiento de la religión. Sí, porque